Oye, muy bonito, no manches, cuánta tecnología. Ok, ya le Se bajé. supone que ya está cargándolo en Facebook, de aquí. Exacto, ya le bajé el volumen aquí para que no se oiga. Y ahorita vamos a intentar averiguar si sí nos vemos bien o no, o qué onda. Ok, yo también ya le También, bajé Max, el el volumen de tu volumen para que teléfono, no se vicie. Max, el volumen de tu teléfono tiene que estar en off. O sea, bájale todo. Sí, Ok, sí. ya estamos ahora sí en la reunión que también se está transmitiendo en Facebook Live, Max. Parece que lo logramos, Perfecto, ya amigos. estamos en Facebook. Lo logramos, parece que sí. Parece. Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿No? Lo que pasa es que mi Vamos a teléfono ver se qué sigue pasa. oyendo, no le puedo quitar el volumen para que se escuche también, es un desmadre. No, o sea, ya le bajé todo, pero aún bajándole todo, se sigue oyendo. Se sigue oyendo. O sea, tiene Pero muy leve, no se vicia. muy leve. Esperemos que no se vicie, pues. Ok, Ok, ya también estamos en el Facebook. pues vamos a arrancar porque ya empezaron ahí a sumarse. Gracias, gracias los que se suman en el Instagram, ¿no? Y es gracias los que se vayan a ir sumando en el Facebook también, que nos imaginamos que se van a ir sumando. Entonces vamos Claro, a claro, tomar, claro, claro. a lo mejor nos vean raros el día de hoy, pero hoy vamos a intentar esta doble comunicación, ¿no? Max y yo, la doble comunicación tanto en Facebook como en Instagram. A ver cómo nos va. Claro, claro. Y a mí me gustaría empezar diciendo que nosotros tenemos la 7ª Semana Intensiva Internacional, construyendo conversaciones poderosas en tiempos de COVID, del lunes 27 de julio al sábado 1 de agosto. Cualquier información está en www.circuloexistencial.org/intensivo 2020. ¿Por qué lo reafirmo? Porque después se enojan con nosotras que dicen que, o con nosotros que dicen que no les avisamos a tiempo. Les estamos avisando del intensivo, del 7º intensivo internacional que tenemos, que esta vez va a ser de manera virtual. Online. Online. Exacto. Bueno, lo cierto es que estamos muy emocionados porque ya hay pues más de 40 personas inscritas a la fecha. Creo que se va a poner bueno. Entonces todavía estamos ahorita con una buena oferta. Aprovechenla, porque como además es por Zoom y estos rollos, pues vamos a tenerle que poner un límite, ¿eh? No vamos a poder, así que pues todos los que quieran, le tenemos que poner un límite. Entonces, pues el límite ya está próximo, todavía no sabemos cuánto, pero el límite ya está próximo. Así que si les interesa, acuérdense, ya les dio Max las instrucciones, www.circuloexistencial.org, diagonal, intensivo 2020, y ahí viene toda la información. Entonces, bueno, ya nos están Ok. felicitando de que por fin pudimos juntos, Max, en el Instagram. Sí, hombre, ya te extrañaba. Sí, Oigan, ahora sí. otro comercial también. Acuérdense que hoy es jueves de preguntas en Instagram con Jackie, en @Jackie Existencia. Acuérdate, Jackie con Y, porque luego me le ponen Jackie, ¿no? Entonces, por favor, síganlo, se pone bueno, sí contesta, la verdad, sí se la ha rifado, sí te la has rifado en eso, A ¿no? veces ya tarde el viernes, pero el viernes respondo. Lo que sí es cierto es que, bueno, es en el Instagram, @YackExistencia, últimamente me han hecho unas preguntas heavy, ¿eh? De repente hacen unas preguntas que digo en la madre y esta, ¿cómo responderla? Pero haremos lo posible por responderla. Ya saben que nos gusta un poco como responder espontáneamente con lo que vaya surgiendo. Entonces, pues bueno, arranquémonos, Max, con el tema que el día de hoy, ¿cuál era el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es, la pregunta es desde su perspectiva o desde lo que ustedes manejan, O sea, ¿se ustedes, nosotros, valen las ¿no? relaciones sexuales? Exacto, ¿se valen las relaciones sexuales entre cliente y terapeuta? Evidentemente desde el Movimiento Mexicano de Análisis Terapia Existencial, Ok, que eso es lo que hacemos. Esa es como la pregunta que tenemos para contestar el día de hoy. bien, me parece. Lo que sí es que tenemos que pensar en cómo manejarlo para que, espérenme, porque me estoy cayendo en el WhatsApp, digo, en el Instagram, ¿no?
Pues, ni modo, a lo mejor va a haber un poco de eco, pero así lo voy a dejar. Ujú. Entonces, vamos a ver esta pregunta. Entonces, la pregunta está rara, ¿no? Porque la pregunta dice, ¿es posible las relaciones sexuales entre terapeuta y paciente? ¿No? Bueno, yo creo que ahí, independientemente de la perspectiva, independientemente de si es el psicoanálisis, si es el humanismo, si es la perspectiva existencial fenomenológica, independientemente de cuál sea, la respuesta va a ser la misma, ¿no? Nada más faltaría que fuéramos naifs o que seamos ingenuos al respecto. La respuesta es, pues, de que es posible, ¿no? De ser posible, es posible. Ahora, pero por eso digo, la pregunta es rara, porque, pues, si nos preguntan por la posibilidad, evidentemente es posible, pero no necesariamente decir que es posible es lo mismo que decir que es recomendable o Max, en Instagram estás tapando todo, no te veo nada. O que la aceptamos o la que los consideramos. Exactamente, o que no sé si es que también si aceptarla sea una buena palabra, ¿sabes, Max? O sea, si buscamos estudiar este asunto desde una perspectiva fenomenológico-existencial, tendremos que empezar desde una cuestión más amplia. Entonces, primero, claro que es posible, ¿no? Es posible que terapeuta y su paciente terminen teniendo una vinculación erótica, una vinculación afectiva, una vinculación sexual. Es posible, ha pasado, sabemos de muchas historias así, algunas chismosas, algunas más novelescas, ¿no? Pero ese tipo de cosas son posibles, sí, posibles sí. Pero tú, ¿a dónde llevarías este tema, Max? O sea, ¿dónde creerías tú que es el lugar apropiado para poner la reflexión? A mí me gustaría primero como empezar desde lo más general en esta parte de la posibilidad. Me gustaría reafirmar, pues claro que es posible, porque finalmente hay muchas posibilidades posibles en cualquier vínculo. Y el vínculo terapeuta-cliente abre muchísimas posibilidades. Me gustaría también hacer el énfasis como a ratos el vínculo terapeuta-cliente es, eh, déjame decirlo así, tan íntimo que tú podrías conocer cosas que incluso los familiares de la persona podrían no conocer. Tú podrías meterte en aspectos que incluso los familiares de la persona no conocen. Entonces, eso implica, claro que implica una vinculación muy especial, implica, como tú lo has dicho en tus libros, implica crear un espacio seguro, protegido, donde haya disponibilidad para abrir toda esta parte de la vulnerabilidad. Y entonces, claro que convierte el vínculo terapéutico en algo muy, muy especial y muy próximo. Digo, una relación terapéutica es una relación íntima o que aspira a ser íntima, además. Claro, Y es claro. interesante que muchas veces las personas utilicen la intimidad como un sinónimo de la relación sexual, ¿no? Entonces dicen, la relación, dicen, tuvimos relaciones íntimas, ¿no? Y se refieren a tuvieron relaciones sexuales, ¿no? A coito. Entonces, es interesante este uso de nombres, porque lo cierto es que la relación terapéutica o es íntima o aspira a ser íntima, ¿no? Irving Yalom decía además que la hora de la terapia está destinada a ser un templo a la honestidad, o un templo de honestidad, ¿no? Y bueno, independientemente de la honestidad, lo que es interesante es la palabra templo, ¿no? Porque decir que es un templo, justamente algo de lo que habla es de que es un espacio-tiempo, una atmósfera como resguardada, como tú decías, hay una cierta seguridad y hay una atmósfera que es hasta cierto punto sagrada, ¿no? Hay una atmósfera sagrada en ese espacio. Sí, y después lo que pensaba es algo que, mira, aquí lo tengo, sí, la verdad lo voy a poner, aquí está el libro de Jackie, Terapia Existencial, el libro rojo, la verdad, porque ahí Jackie profundiza sobre un tema que a mí me gusta mucho, que es el mundo terapéutico existencial. Desde esta parte tú más o menos vas explicando cómo no hablamos del mundo como el universo, sino hablamos del mundo como una red relacional de la cual somos partes y de alguna manera todas y todos emergemos.
Y vamos construyendo Y además. vamos co-construyendo y vamos viviendo como el efecto de esa construcción cada una de nosotras, cada uno de nosotros. Y entonces ahí me gusta mucho porque finalmente es como si tuviéramos muchos mundos en este mundo. Ujú. Y entonces ahí tú hablas que tenemos, por ejemplo, el mundo de la familia, el mundo amistoso, el mundo parental, Déjame digamos. detenerte un poco más. Venga, venga, venga. En Instagram una persona dice que la ética es el lugar a donde yo llevaría la discusión. Y fíjate, Carlos, que es el que nos hace esta pregunta, que es justo el lugar a donde yo menos la llevaría, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Porque llevar la discusión al asunto de la ética es muchas veces terminar en deberías. En esto debería, esto no debería, etcétera, etcétera. Y creo que desde ahí termina siendo una discusión muy pobre, honestamente, muy pobre. Yo prefiero abrirla y llevarla desde un lugar mucho más amplio, que es un poco lo que veo que estás haciendo tú, Max, ¿no? Uh-huh, Y poder uh-huh. discutir este asunto de la relación terapéutica y qué se posibilita, qué no se posibilita, qué es conveniente, qué no es conveniente, desde un terreno mucho más amplio y humano, ¿no? Que llevarlo necesariamente a la ética. En la ética caemos en muchos clichés, que además muchas veces la gente ni cumple, ¿no? Entonces es como, me gusta que propones, Max, hacerlo desde una manera más amplia. Entonces, perdón que te interrumpa. No, 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 sí. no, está muy bien, es que yo no lo alcanzo a ver, ¿no? Pero ahí en el libro hablas como en el mundo, en este mundo que tenemos muchos mundos donde nos relacionamos, justo lo que acabas de decir y lo que acabamos de definir, y entonces, por ejemplo, podemos hablar del mundo familiar, del mundo laboral, del mundo amistoso, del mundo de la pareja, del mundo materno-filial, paterno-filial, del mundo de los amantes también. Y entonces, ¿cómo en este mundo a ratos habitamos diferentes mundos y esos mundos podrían de alguna manera combinarse a ratos o de alguna manera no tienen, digamos, manera de combinarse porque finalmente el mundo te exige una presencia, una forma de estar, una actitud, un vínculo específico en la relación que vas teniendo? Fíjate, eso que dices justamente me parece interesante porque hace que sea más interesante, más posible de reflexionar la pregunta a la inversa, ¿no? La pregunta decía, ¿es posible que terapeuta y paciente de pronto se embarquen en una relación sexual erótica entre ellos? ¿No? Y creo que podríamos pensarla al revés. Uh -huh. Ya dijimos que de que es posible, pues es posible, ¿no? Pero pensémosla al revés. ¿Es posible que una relación con alguien que es una relación sexual, es decir, que tú tengas una relación sexual con una persona, que esa relación que tengas con esa persona en donde se involucra la sexualidad, es posible que se convierta en una relación terapéutica? O sea, justo al revés, ¿te fijas? O sea, Uh podríamos -huh. Uh -huh. pensarlo al revés. Y ahí me parece mucho más fácil de responder, justo desde lo que estás diciendo de los diferentes mundos. ¿Por qué? Porque es cierto, miren, en nuestra cultura, por un lado, o desde nuestros seres humanos como somos, ¿no? La sexualidad, nuestra energía sexual, nuestra apertura a vivir nuestro erotismo y nuestra sexualidad, es un mundo tan cabrón, ¿no? Tan potente, ¿no? Tan inmenso, ¿no? Que es tan amplio, ¿no? Digamos, la perspectiva sexual lo que nos hace, nos produce un montón de cosas, ¿no? O sea, la sexualidad toca nuestra vulnerabilidad también, la sexualidad toca nuestra fragilidad también, es decir, cosas que se tocan en terapia, ¿te fijas? Que tú mismo mencionabas hace rato. Bueno, en la sexualidad hablamos de nuestra creatividad también, igual que en terapia, pues bueno, se pone en juego. La sexualidad toca un montón de aspectos muy íntimos también, por supuesto, como en la terapia. Entonces, Claro. el que en la sexualidad se toque todo esto o se convierta todo eso, se vuelva todo eso tan presente, ¿ja? Todos estos aspectos, en mi opinión, fíjate, en mi opinión, imposibilita que a partir de ahí se realice un trabajo terapéutico, justo por los mundos que tú dices, Max. Entonces, por eso digo que la pregunta me gusta más al revés, ¿no? ¿Es posible darle terapia a alguien con quien tienes una vida sexual activa? Yo diría no es posible. Ojo,
no estoy diciendo que no se deba. No estoy diciendo que no se deba, no estoy diciendo que sea éticamente reprobable, no me estoy metiendo para nada en eso, ¿no? Lo que estoy diciendo es que no es posible, ¿no? ¿Por qué no es posible? Es porque si partimos de una idea de los mundos que tú mencionabas antes, ¿ah? El mundo terapéutico, es decir, establecer una relación terapéutica, por lo menos en la perspectiva fenomenológico-existencial, que es la que nos preguntaron y además es de la única que sabemos, ¿no? Entonces, por lo menos desde la perspectiva fenomenológico-existencial, establecer una relación sexual con alguien pone entre esas dos personas una cierta energía, un cierto estilo de relacionamiento, una cierta manera de estar con el otro que va a ocupar necesariamente un lugar predominante en la relación con ese otro. Es decir, si tú tienes relaciones sexuales con alguien, cada vez que veas a esa persona, cada vez que la veas, aunque la veas porque te la encontraste en la calle, ¿no? Y porque supongamos que es tu amante, ¿no? Y te la encontraste en la calle, y no porque sea tu amante, de que tú tengas una relación y tengas a esta persona como a escondidas. No. Tú estás soltero, y tienes vínculos sexuales con una persona de vez en cuando, ¿no? Entonces, como Carla dice, yo llevaría el foco a ver qué es lo que atrae al otro, porque puede ser lo prohibido o la seguridad que puede sentir el no juicio, que lo hace atractivo. Puede ser, ¿no? Pero fíjense, es que desde más atrás, desde empezar desde mucho antes, ¿no? Por eso decía, en esta posibilidad de que cuando tú te encuentras a esa persona con la que tienes un vínculo sexual, ¿ah? Cuando te la encuentras en la calle, el vínculo sexual entre ustedes está presente. ¿Te fijas? No es algo que simplemente puedes hacer a un lado. El vínculo sexual es algo tan fuerte, tan intenso, que no puedes relacionarte con esa persona como si no, como si no hubieran tenido sexo. No puedes relacionarte con esa persona de entrada como si no. De hecho, algunas personas dicen que cuando dos personas tuvieron sexo alguna vez, ya se les nota. Se les nota. ¿Y por qué dicen que se les nota? Porque de alguna manera está presente una cierta forma de relacionarse, de mirarse, de energía entre ellos, ¿no? Entonces que se les nota, ¿no? Bueno, a lo mejor es una exageración eso de que se les nota, pero una cosa es segura, es cuando tú tienes un vínculo sexual con otro, ya no puedes verlo exactamente como si no hubiera ocurrido. Ya sabes que eso pasó. ¿No? Ya sabes que eso ocurrió. Tendrás que estar tener amnesia o algo por el estilo para que no te acuerdes, ¿no? Y entonces ahí es donde decimos, no puedes construir un vínculo terapéutico cuando tienes eso de fondo. Es cuando tienes de fondo que has tenido relaciones sexuales con esa persona, no puedes construir un vínculo terapéutico. Ojo, desde el marco existencial fenomenológico que trabajamos en el círculo existencial o en el movimiento mexicano de análisis y terapia existencial. Desde ese lugar podríamos decir que no hay manera, no es posible que se te olvide. O sea, desde nuestro punto de vista no es posible que se te olvide. Claro. Entonces, como no es posible que se te olvide, entonces no es posible construir un vínculo terapéutico con una persona con la que tú tuviste relaciones sexuales. No es posible. ¿Por qué? Porque en el mundo terapéutico, según la fenomenología existencial que nosotros proponemos, en ese vínculo terapéutico, el vínculo terapéutico debe ser, uno, el rol, o la relación más importante que hay entre esas dos personas. Por eso tampoco puedes ser terapeuta de tu papá, ¿no? O terapeuta de tu expareja, o terapeuta de tu hijo, o terapeuta de tu amigo, porque hay un vínculo entre esas dos personas que ese vínculo supera la importancia, la relevancia del vínculo terapéutico. Entonces, en la terapia fenomenológica, lo importante es que el vínculo entre terapeuta y paciente sea el vínculo fundamental. Por eso es que digo que es más interesante la pregunta al revés. Entonces diríamos, ¿es posible hacer terapia con alguien con quien tuviste relaciones sexuales? No, no es posible, porque no te vas a poder quitar jamás de la mente eso, ¿no? Entonces, yo diría que no es posible. Claro. Ya eso
va a tener siempre mayor relevancia que cualquier cosa que platiquen. De la misma manera que no es posible hacer terapia con tu mamá, no es posible hacer terapia con tu papá, con tus hermanos, con tu pareja, con tu expareja, con tus amigos, etcétera. Pero ojo, no tiene que ver con ética, ¿me explico? No es nada que ver con ética, es con la posibilidad tal cual. No es posible, no se puede, ¿no? Es, si yo intento darle terapia a mi mamá, nomás nos estamos haciendo güeyes los dos, porque eso que hacemos mi mamá y yo no es terapia, ¿no? Si yo intento darle terapia a una expareja, nos estamos haciendo tontos porque eso no es terapia, es una conversación, lo que tú quieras, ¿no? Pero no es propiamente terapia. No es, repito, no es propiamente terapia de la manera como en la perspectiva existencial fenomenológica del CIREX entendemos la terapia. Quizás es terapia desde otro punto de vista, quizá, A lo mejor. pero no nos preguntaron de otro punto de vista y no sabemos de otro punto de vista. Entonces, desde nuestro punto de vista, no se puede. Y entonces desde ahí es más fácil, fíjate, es más fácil ahora brincar al otro lugar. Entonces, es posible que haya relaciones sexuales entre una relación que comenzó siendo terapéutica. Bueno, pues sí, es posible y yo sé historias en donde eso ha pasado, ¿no? Entonces, lo que podría decir es que, pero en el momento en el que eso ocurre, no puede haber más terapia, ¿eh? Es la relación entre las personas terapéutica no puede seguir. ¿No? Y no porque no deban por ética, no, porque ya va a ser imposible. O sea, ya no va a ser posible que se mantenga el vínculo terapéutico. Entonces, a veces preguntan, ¿no? Por ejemplo, alguien preguntaba ahorita en el Instagram que dependía ver si eso, cómo lo sentía el paciente, ¿no? De que si eso beneficiaba al paciente en la relación sexual. Pero eso es tan subjetivo, me explico, tan sutil, tan difícil de clarificar. Difícil. En el libro de Desde el Diván, de Irving Yalom, se plantea justo esa posibilidad, ¿no? Esa situación, en donde la paciente le dice al terapeuta, lo que yo necesito es tener sexo contigo, eso es lo que necesito, y se lo argumenta de una manera maravillosa, ¿no? Y le dice, lo que necesito es tener sexo contigo. Ok, ¿cómo sabemos que no? O sea, si decimos que no, estamos respondiendo desde nuestra actitud natural, desde nuestras ideas y perspectivas, o desde nuestro puritanismo. ¿Me explico? Entonces, no podemos realmente saber si realmente la persona lo necesita o cree que lo necesita. Es porque no puedo saber realmente eso. Eso es parte de la actitud fenomenológica también, recordar que no podemos saber. Entonces, siguiendo tu idea, Max, lo que yo diría es terrible porque cuando un terapeuta se enfrenta a esa situación, a la situación de que hay entre terapeuta y paciente una tensión erótica, una atracción profunda entre ellos, bueno, si son dos adultos, tienen que darse cuenta de algo. Tienen que darse cuenta que pasar al acto, ¿no? Pasar al acto elimina la posibilidad de que sigan teniendo terapia. Y quizá la terapia era algo fantástico. Honestamente, es más fácil encontrar sexo que encontrar un buen terapeuta, ¿me explico? Entonces, quizá Esa es buena. Es la verdad, ¿no? Sí, Entonces, la verdad. Si ya tienes un buen terapeuta, güey, no lo pierdas, ¿no? No tan fácil la cosa, ¿no? Porque eso es algo que vale la pena conservar, por un lado, ¿no? Y luego también, tú hablabas, Max, de que en esto de los mundos, ¿no? Entonces hay que conservar ciertos roles, etcétera, etcétera, para que se mantenga llamándose Claro, terapia. porque el mismo mundo te exige que claro, tú hagas algo para preservar ese mundo. Ahí está la importancia y la riqueza. Cada mundo, el mundo amistoso, el mundo de pareja, los diferentes mundos que vivimos todos, son sistemas relacionales, son esquemas relacionales, redes relacionales que tienen un conjunto de reglas, un conjunto de roles, y que si nosotros modificamos esas reglas o esos roles, pues cambia la relación, ¿no? Entonces, claro. Por eso a veces unos amigos que se vuelven pareja, no está tan fácil que vuelvan a ser amigos. No está tan fácil, porque ya cambiaron los roles, cambiaron las reglas de la relación. ¿Eh? Entonces ya no está tan fácil que vuelvan a ser amigos. No es imposible, pero no está tan fácil. En la relación terapéutica específica, yo diría que ya no es posible si ocurrió eso antes, porque
parte de la regla de la relación terapéutica para nosotros en la fenomenología existencial del modelo mexicano, ¿ah? Para nosotros lo fundamental es que esa relación, la relación terapeuta-paciente, tenga prioridad sobre cualquier otro tipo de relacionamiento entre esas personas. Claro. Ahora, también es cierto, tú me platicaste una vez, Max, esto que, pues, que también habla Yalom, ¿no? Que dice Yalom que, pero ojo, Yalom, como habla en estos términos un poco más psicoanalistas, ¿no? Yalom dice, la aparición de una transferencia erótica en terapia, la aparición de una transferencia erótica en terapia es algo importante que no podemos simplemente dejar pasar, que no podemos simplemente hacer como que no está. Ignorar, como que no existe. Exacto, ¿no? Tal cual Yalom dice, si aparece la transferencia erótica en la terapia, o la contratransferencia erótica, ¿no? O sea, lo que siente el terapeuta por el paciente o lo que siente el paciente por el terapeuta, o ambas simultáneamente. Si aparece y no lo trabajas, no lo hablas abiertamente y trabajas cómo surge, qué pasa, etcétera, etcétera, Yalom dice, que Freud dice, ¿no? Que eso sería como invocar a un espíritu de los muertos y dejar que se regrese sin hacerle ni una sola pregunta. Wow. ¿No? Bueno, podría ser, ¿no? Pero una cosa es cierta, Yalom también nos recuerda que hay una enorme diferencia entre sentir algo y hacer algo al respecto. Es claro que podemos sentir cosas hacia nuestro paciente, claro que podemos sentir cosas hacia nuestro terapeuta y podemos explorar qué significa eso que sentimos, cómo lo vivimos, pero eso no significa que hay que pasar al acto, ¿eh? Pasar al acto es otra cosa. Y no por sentir algo estamos obligados a pasar al acto. No por sentir atracción con una persona estás obligada a pasar al acto o obligado a pasar al acto con eso. No por sentir agresión hacia una persona estás obligada o obligado a pasar al acto y ir a agredirle, etcétera, etcétera. Afortunadamente los seres humanos estamos más allá de tener que simplemente pasar al acto con aquello que experimentamos o deseamos o sentimos. Y entonces desde ahí es donde es posible que una relación terapéutica se convierta en sexual. Sí, sí es posible. Pero yo creo que en la gran mayoría de las ocasiones sería una pérdida más que una ganancia. Porque se pierde la relación terapéutica que quizá pudo haber sido importante y grandiosa. Claro. Entonces, y que no es tan fácil de conseguir como decíamos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es más una pérdida, pero no me gustaría verlo desde una mirada moralista, ¿me explico? Es más desde la mirada de lo que se pierde, ¿no? Muchas veces, y ya para terminar, porque tenemos pocos... Ya estamos colgadón. ¿No? Bueno, si salió una pregunta, dímela. ¿No? Bueno, es que Ela nos está apoyando. Sí, es que Ela está aquí para podernos leer las preguntas con Facebook porque no las alcanzamos a ver. Entonces, dime alguna pregunta que surgió por el Facebook. Bueno, más que preguntas de comentarios que han surgido de Juan Robert, somos una red relacional que co-construimos y somos cuerpos sexuados. El sexo siempre está presente más allá del coito, que es un poco lo que comentabas aquí. Déjame decir algo al respecto. Es cierto, o sea, la sexualidad está presente siempre, todo el tiempo, en todo lo que hacemos, ¿no? Claro, pero bueno, sí, ahí sabes lo que pensaba yo aquí, cómo a ratos le tenemos tanto miedo al deseo, le tenemos tanto miedo al enamoramiento, le tenemos tanto miedo como a todo esto que sucede, porque pareciera, como tú bien lo dijiste hace rato, que viene, nos convoca y ya lo tenemos que actuar y ejercer. Exacto. Y entonces seguirnos viendo como animalitos que no tenemos un poder de decisión de qué mundo queremos preservar y qué mundo queremos enriquecer y qué mundo nos conviene tener. Exactamente. Y bueno, Carlos pregunta que cómo también hacerlo cuando surge más del terapeuta que de parte del paciente, ¿no? Y justo lo que tendríamos que ver es cómo construimos una relación con nuestro consultante que permita hablar de eso abiertamente. Entonces, yo tengo que preguntarme como terapeuta, ¿qué pasa si como terapeuta no estamos siendo capaces de construir una relación que nos permita hablar de eso? Si tu terapeuta no puede hablar de eso contigo, entonces, ¿quién? ¿Me explico? Claro. Pues, evidentemente, el terapeuta tendría que encontrar la manera de desarrollar la forma de poder hablar de eso. Que bien, como nos dice Carla, que es lo que comenzamos diciendo hoy, que tiene que ver con algo que nos pone vulnerables. ¿Tenemos otra pregunta de Facebook, Eda? Sí, varias. Una es de Marcos Cheren, pregunta, ¿es posible parar de hacer terapia para luego empezar una relación? Esa es una posibilidad.
¿no? Esa es una posibilidad que muchos llegan, es decir, necesitamos, algo nos está pasando, humanamente ya no nos es posible, necesitamos detenernos de hacer terapia y pasar a una relación. Es una posibilidad, por supuesto, ¿no? Tomamos en cuenta que implica una pérdida, eso es solamente lo que yo quiero subrayar, implica la pérdida de el terapeuta, de la relación terapéutica. Entonces, ¿queremos esa pérdida? ¿Queremos asumir esa pérdida? A lo mejor sí, ¿me explico? Pero no brinquemos a concluirlo sin antes reconocer que implica una pérdida. Y muchas veces, cuando se analiza, fíjate, Yalom le llama que somos el verdugo del amor los terapeutas, porque muchas veces cuando se analiza esta situación, al analizarla se desinfla, ¿saben? Al hablar de ello pierde su fuerza y entonces se convierte en algo mucho más fácil de trabajar y de seguir con la relación terapéutica. Otra que es, y una conversación profunda con una persona con quien existe un vínculo, ¿podría ser terapéutico? Una conversación profunda. Con una persona que ya tiene un vínculo. No, yo diría es una conversación profunda. Es una conversación, es claro. Es una conversación profunda. Y ojo, no hay que quitarle que hay conversaciones profundas con amigos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Podemos tener conversaciones profundas que sean tan profundas como una conversación terapéutica, o a veces hasta más, por supuesto, ¿no? Que sean conversaciones tan íntimas y tan movedoras que nos muevan cosas y nos transformen. Pero en el movimiento mexicano de análisis y terapia existencial, solo llamamos conversación terapéutica a la que ocurre entre terapeuta y paciente. Cliente. Si no ocurre entre terapeuta y paciente, no le llamamos conversación terapéutica, le llamamos conversación poderosa, conversación profunda, etcétera, ¿no? Sí, exacto, porque además cada vez que elegimos perdemos algo, como bien nos comentan también. Bueno, hay un detalle más. ¿Hay otra pregunta más? Sí, hay dos que están parecidas. Una es porque es simple si se analiza desde la ética y otra dice, se puede ver la ética relativa, no moralista. Entonces, uno como las dos. Sí, mira, es simple en estos momentos si lo vemos desde la ética, porque la ética es muy común que cuando reflexionemos desde la ética, juguemos a un conjunto de normas, juguemos a un conjunto de reglas que tendríamos que obedecer, juguemos a un código que debemos de seguir, etcétera, etcétera. Y lo que a nosotros nos interesa es explorar la experiencia, no las reglas, no los códigos. Desde una perspectiva existencial fenomenológica, lo que nos interesa es la experiencia, no las reglas, no los códigos, no los reglamentos, no las leyes, sino la experiencia de la persona, que ahí es riquísimo, pero importantemente más amplio. Incluso si pensamos en una ética relativa, incluso si pensamos en una ética relativa, ¿qué es lo que vuelve relativo a la ética? Las experiencias, la manera de cada quien de experienciarlo. Entonces, una vez más, lo importante es la experiencia. Lo importante es la manera como lo vivimos, como lo experienciamos. Y entonces, desde ahí, por eso es que diríamos, a ver, ¿es posible que una relación se vuelva sexual? Fíjate, mucho de lo que a veces se tiene miedo aquí, mucho de lo que se tiene miedo, es de que a veces se dice que el paciente podría estar en una posición vulnerable, podría estar en una asimétrica. Posición vulnerable, exacto, y que el terapeuta está en una posición de poder, y que desde la posición de poder del terapeuta, entonces podría abusar de la posición vulnerable del paciente. Bueno, eso es cierto en todos los trabajos, no nada más en lo terapéutico. En todos lados, ¿no? Es más, dos amigos podrían terminar teniendo una relación sexual porque uno de los lados estaba vulnerable y el otro abusó de la situación de poder que tenía en ese momento. Yo no pensaría que eso es exclusivo de la relación terapéutica, ¿no? Eso es una situación más... cultural, yo diría. Sí, es una situación, por supuesto, cultural, pero también mucho más amplia en el sentido de que la persona que vive, ¿sí? La persona que vive una situación erótica con otro puede ponerse vulnerable y el otro podría no estarse poniendo vulnerable, o sea, en cualquier contexto, en el que sea, y desde ahí aprovecharse. Claro que eso puede ocurrir, claro, ¿no? Pero no lo pensaría en términos de la relación terapéutica, eso es humano, ¿no? Que eso es algo que puede suceder y que está en riesgo. Pero ojo, y que puede suceder del otro lado también, como vemos en la novela de Yalom de Desde el Diván, en donde el vulnerable puede ser el terapeuta. ¡El terapeuta! El terapeuta puede ser el vulnerable y el paciente puede ser quien está queriendo como
manipular al terapeuta, ¿no? Claro. Y aquí puede muy fácilmente, fíjense, es interesante, venirnos ideas, es interesante, culturales, porque normalmente cuando pensamos en que el terapeuta abusa del paciente, es muy común que pensemos en el terapeuta hombre y la paciente mujer. Y cuando pensamos en el paciente abusando del terapeuta, también es muy común que las personas piensen en el pensamiento, el terapeuta hombre, la paciente mujer, ¿no? Como si fuera un asunto exclusivamente en donde el abusador es siempre, siempre el hombre, ¿no? Y no necesariamente, ¿me explico? No necesariamente. Entonces, a ver, dice que una relación política es donde emerge la ética. De nuevo, Carlos, en esto, como queremos reflexionar fenomenológicamente hablando, entonces no vamos a meter la ética por ahora, Carlos. Nos vamos a quedar al nivel de la experiencia. De la experiencia. Y no es ninguna película, no es ninguna película, es un libro que se llama Desde el Diván, ¿no? Así se llama el libro, Desde el Diván. Entonces, pues por supuesto que puede ocurrir muchas variedades. Entonces, ¿hay otra pregunta, Bela? Perdón. No. Entonces, ya para finalizar, nada más lo que diría es, y bueno, y después tú, si quieres, terminas también con algunas palabras, Max, pero para finalizar lo que diría ¿es posible que haya relaciones sexuales entre terapeuta y paciente? Sí, es posible. Pero si eso ocurre, no hay más terapia, ¿eh? Y eso podría ser una enorme pérdida. 1. 2. ¿Es posible que haya una relación terapéutica en alguien que ha tenido relaciones sexuales? Desde nuestra postura, no es posible. No es que no se deba, es que no se puede. No es posible. Porque la relación terapéutica, tal y como nosotros la entendemos, no puede surgir si ya hubo una sexualidad. Y justo por eso, al revés, la relación terapéutica se perdería. 3. Por supuesto que esto es, sobre todo pensando en adultos, ¿no? Los adultos tienen derecho a relacionarse de la manera que quieran entre adultos cuando sea voluntario, etcétera, etcétera. Pero siempre podemos preguntarnos hasta qué punto somos voluntarios, hasta qué punto estamos en una posición de fragilidad, etcétera, etcétera. Y en una relación terapéutica existencial, nosotros buscamos una relación lo más igualitaria posible, aunque nunca es del todo igualitaria, porque uno cobra y otro paga, ¿no? Pero lo más igualitaria posible, para que de esa manera podamos ambos siempre poder hablar de lo que nos está pasando, libre, abiertamente, y trabajar sobre eso. No olvidemos, el objetivo de la relación terapéutica existencial fenomenológica es la exploración de lo que nos sucede. Entonces, incluso si lo que nos sucede es tener atracción sexual entre terapeuta y paciente, pues se puede hacer exploración de eso, porque para eso es la relación terapéutica, para explorar lo que nos sucede. Y puede ser, como diría Freud, tan interesante como a invitar a un espíritu del reino de los muertos y valdría la pena hacerle una entrevista, ¿no? Entonces valdría la pena profundizar en ese tema. Bueno, tú no sé tú con qué quieres hablar. No, esa parte de Jackie, creo que esa parte nos puede enriquecer muchísimo, porque parece que tenemos miedo al deseo, al enamoramiento y vamos como sin quererlo platicar, hablar abiertamente, y creo que para eso también es el vínculo terapéutico. Exacto. Entonces, bueno, pues con esto contestaríamos esa pregunta, ¿no? De si es posible, ¿no? Si nos preguntaran, ¿pero eso significa que la avalan? No, porque no es una situación de avalar. ¿Eso significa que ustedes están de acuerdo? No, porque no es una situación de estar en acuerdo ni en desacuerdo, sino que nosotros estamos en acuerdo con que es algo que se necesita explorar y reconocer lo que realmente representa. Para eso está hecha la relación terapéutica, para explorar, analizar lo que cada experiencia nos representa, nos significa. Claro. Bueno, tenemos que despedirnos por hoy, entonces nada más decirles, pues espero que haya funcionado el experimento de estar hay que ver qué pasó después con el video, a ver cómo se ve. Y a ver cómo se ve, entonces esperemos que todo funcione bien. Mientras tanto, pues muchas gracias por vernos. Acuérdense que es jueves de preguntas y que pueden ver en la página web del círculoexistencial.org/intensivo 2020. Ahí pueden ver sobre el intensivo. O también en el YouTube del Círculo Existencial, ver todos los videos anteriores, porque luego nos preguntan de videos anteriores. Ahí están en el YouTube ya subidos. Entonces, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos aquí. Vamos a poner detener transmisión.